determinado por consideraciones de negocio ilícito más que de proveer seguridad, entonces estamos hablando ya no de autodefensa, sino de, o sea, ellos son el enemigo, no el aliado, desde una perspectiva de defensa, protección de derechos, etc. Lo segundo es, sí, muy buena pregunta, ¿no? Digamos que la argumentación se deja arrastrar por la lógica de la violencia, es decir, cuando hay una amenaza seria, coercitiva contra la vida, la respuesta, y eso es doctrina de la guerra justa, el derecho a usar contrafuerza está validado, está justificado, pero claro, habría que pensar en alternativas no violentas, y Colombia tiene muchas experiencias, digamos, relevantes, son inestables, son equilibrios muy precarios, pero ha pasado que comunidades se declaran neutrales o al margen del conflicto y logran una cierta seguridad no coercitiva, no sustentada en la amenaza de la fuerza. Y ciertamente, comparto lo que dices de Uprimi, de este tipo de espirales de violencia destruyen la deliberación democrática, degeneran la política en una cosa muy primaria de protección de derechos individuales, protección a la vida. O sea, también considerando que la teoría de la guerra justa necesita que no se cause más daño de lo que se puede evitar por la medida de uso de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde destruir el proceso deliberativo democrático sería una forma de pensar que se está causando más daño social? ¿No? Sí. O sea, digamos, desde la perspectiva estricta de guerra justa, la consideración sería si el uso de la fuerza por parte de estas autodefensas generaría más violencia y en últimas debilitaría aún más los derechos. Pero a nivel muy crudo, los derechos naturales básicos, vida, seguridad, integridad personal. Entonces, desde la perspectiva naturalista, el cuerpo físico no es de uno, está al cuidado de uno, está. Que se degenere la democracia como un efecto, tal vez eso no estaría dentro del cálculo de proporcionalidad, pero tal vez debería estarlo. Total que no hemos explorado la opción de protección no violenta o resistencia no violenta y gracias. O sea, sí, o sea, es relevante y es importante. Gracias por la presentación. Yo tengo una sugerencia y un par de preguntas. Y bueno, la sugerencia es que probablemente no tanto la presentación del artículo, presentas la posición del paradigma legalista, del grupo de autores que cree que el Estado está buscando un poco de legitimidad, lo que estás básicamente objetando. Y creo que sí sería bueno presentar una posición, elaborar más la posición del paradigma legalista, porque me parece, bueno, se me dio un poquito la impresión de que quizás estaban siendo un poco injustos con la posición. Y básicamente la pregunta que me dice, bueno, ¿por qué, como lector, ¿no? ¿por qué este paradigma, por qué autores como Walter creen que solo el Estado es una fuente de legitimidad, ¿no? O sea, como que no está ahí si hubiera querido verlo. Y eso me lleva a la pregunta. No es la razón por la cual los autores creen que el Estado es la única fuente de legitimidad, que el Estado sí pone, la mayoría de los Estados sí establecen mecanismos democráticos para determinar qué posición es adecuada y para no. Y en cambio, no es claro, es decir, es claro cómo el Estado toma decisiones. En cambio, cuando vamos con los grupos no estatales, como las autodefensas, no es claro que uno de los requerimientos que tú estableces para otorgar legitimidad a los grupos no estatales es que tengan cierto grado de representatividad. Pero en la mayoría de estos casos es casi, es decir, no es para nada claro cuáles son legítimas y cuáles no. Quien tiene que decidir cuáles son legítimas y cuáles no, me parece en todos los casos el Estado. Y los Estados pueden decidir cuáles son legítimas y cuáles no, porque tienen legitimidad democrática, ¿no? O sea, a mí me parece que en la mayor parte de los o bueno, en muchos conflictos, no es claro qué grupos de qué autodefensas son legítimas y cuáles no. Entonces, si es así el caso,
en un panorama así de incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacer, no? Y bueno, y esto es también un poco una defensa del paradigma legalista, porque creo que por ahí va, ¿no? Es todo el Estado porque es todo el Estado, es lo que queremos buscar. Y luego ya la última pregunta tiene que ver con la idea de colapso, ¿no? En muchos de estos, bueno, para tocar el caso de Michoacán, a mí no me queda claro qué tanto el caso de Michoacán sea uno de colapso, ¿no? Porque no, o muchos otros, ¿no? Sino más bien nunca hubo autoridad estatal, ¿no? Entonces, en esos casos uno preguntaba si no tiene el Estado, si no puede argumentar que el Estado tiene el beneficio de la duda, en el sentido de que va a establecer orden porque nunca había estado ahí. Entonces, en esos casos me preguntaba cómo debería ser la situación, ¿no? Entonces, es decir, hay un Estado en el que hay que darle el beneficio de la duda pues, porque llega a primera vez a establecer orden. Y hay, por otra parte, grupos no estatales que tienen cierto grado de legitimidad, si quieres, ¿no? Que en esas disyuntivas, ¿cómo pensamos? A ver, un comentario. Es cierto que necesitamos una concepción de legitimidad que no sea necesariamente legitimidad democrática. Entonces nos interesa más alguien como James Scott que alguien como Walzer, pero Walzer no es un demócrata necesariamente. Walzer, la de autodeterminación para él no es idéntica con el nacionalismo, digamos que Walzer no es necesariamente democrático. Pero es cierto que la idea del Estado y el tenemos dentro de un Estado van juntas y el poder legitimado del Estado está hoy en día en el político contemporáneo, ante todo occidental, ante todo en democracia. Pero el reto para nosotros es, sobre todo en contextos, y acá tal vez mucho de donde venimos es de pensar en casos de África, no es mi coautor, realmente esa es su experticia, pero creo que Latinoamérica también, es pensar en conceptualizar modalidades, esto está por hacerse, modalidades de legitimidad no democrática. ¿De qué manera podemos hablar de legitimidad cuando no hay voto o mecanismos consensuales explícitos, organizados de esa forma? Creo que se puede, decimos que se puede, y para eso hay formas de canales tradicionales, movilización social. De nuevo, Scott me parece que es un recurso muy útil para pensar este asunto. Entonces sí, estamos tratando de hacer algo muy contra el paradigma legalista estatal. En el fondo, tal vez lo más controversial del trabajo que estamos haciendo es que estamos un poco atacando la idea de Estado como paradigma necesario, como telos, como fin último de la construcción institucional de órdenes políticos. Y pues realmente ese es el programa a nivel de Naciones Unidas, a todo tipo de niveles. El Estado es el modelo. Y un poco lo que decimos es, bueno, tal vez no deberías, por lo menos en el sentido de monopolio del poder constitutivo de la fuerza, legitimado por tenemos bien constituido, regularmente. Entonces, ese es el reto. Ahora, sobre lo de colapso, es cierto, y en muchos de los casos en los que estamos pensando, de hecho, nunca hubo autoridad estatal. O sea, lo del colapso, la imagen de colapso la traemos de la literatura de colapso y de estados fallidos, ¿sí? Pero es cierto que históricamente no es acertado. O sea, Afganistán nunca ha tenido un estado funcional. Entonces, la idea que Afganistán es un estado colapsado, pues no conocemos su historia. Pero lo que queremos, los fenómenos en los que nos ocupamos es contextos en los que derechos básicos, derechos humanos muy fundamentales, están bajo presión por algún tipo de choque de conflictos armados, básicamente, criminalidad masiva, y el Estado trata de entrar a intervenir. Entonces, la pretensión estatal de ejercer el dominio, el monopolio de uso constitutivo sobre todo su territorio, entra en choque con los que idealmente el Estado trata de conquistar o reconquistar, y el asunto es qué pasa cuando están usando la fuerza. Entonces sí, de acuerdo, el colapso puede no ser el contexto. De hecho,
probablemente en muchos de los casos nunca han tenido un Estado constituido que son estables bajo la economía. Pero la razón por la que usamos el concepto es el concepto que se usa en la literatura en la cual queremos participar. Muchas gracias. Me parece muy interesante la reflexión desde el punto de vista naturalista, sobre todo porque hemos tenido una discusión estadocéntrica en México. Y esto nos ha llevado a no ir hacia la discusión antropocéntrica. Me parece que llevarlo al ámbito naturalista nos puede ver desde un punto de vista más antropocéntrico la situación. En ese sentido, el acuerdo de Tepalcatepec, digamos que es esta salida que hay hacia la regularización de las autodefensas y lo que está sucediendo actualmente, la transición de autodefensas y secuestros de defensa rural, me parece que es una respuesta que está buscando gobernabilidad, pero no necesariamente un proceso de construcción de la paz, porque no hemos concebido lo que se realiza en Michoacán y lo que está sucediendo en Michoacán como un conflicto armado y la necesidad que tenemos de establecer, sin duda alguna, el peace enforcement, que es lo que se está haciendo ahora con ejército, fuerzas armadas y las policías, pero de ahí pasar al proceso de mediano plazo, de largo plazo de construcción de la paz. Desde ese punto y considerando ese trabajo, ¿cómo podrían ustedes concebir o qué pasos se deberían tomar para dar este brinco, digamos, desde esta posición estadocéntrica hacia una visión más de mediano largo plazo de construcción de la paz y por supuesto que se inscriba en el paradigma de seguridad ciudadana, que es algo que también está lejos de las discusiones que actualmente están teniendo lugar en el entorno michoacano y digamos qué aportación podría tener su investigación para pasar hacia esa otra manera de tratar este conflicto. Pues para mí uno de las dificultades más grandes de pensar el caso mexicano, yo conozco mejor, más familiarizado con casos de conflicto armado en el sentido más o menos tradicional, grupos bien estructurados, bien organizados, que confrontan al Estado, más o menos tienen insignias, no sí son fuerzas regulares, pero tienen hasta un punto una plataforma política, una voz, una línea de comando, una estructura. Y el asunto o la dificultad que veo en el caso mexicano es que el enemigo es mucho menos, está mucho menos bien definido, mucho más difícil de determinar, de identificar, pero también de negociar como actor en una eventual transición hacia la paz. Es decir, que haya un conflicto armado en México no es para nada claro, en el sentido del derecho. Uno de los requisitos, uno de los criterios del VIH es que el enemigo, el grupo insurgente, tenga una estructura de comando bien organizada, identificable, y acá parece haber algo más atomizado, más plural, menos. Ahora, no sé. Bueno, entonces hablo desde el trabajo y no me arriesgo a hablar en este caso, pero como lo estamos pensando es modelos digamos, para dónde iría, cómo se vería una consolidación de paz desde la perspectiva que estamos tratando de construir. Entonces es un tema de justicia post-pego, y como lo estamos tratando de ver, esto está en fase de construcción, pero vemos dos posibilidades o dos vertientes posibles. Una es que estos grupos no estatales son reconocidos como agentes, digamos, legítimos, interlocutores políticos, que entran a una asamblea constitucional. Entonces esto es un modelo paradigma estatal, se hace una constitución para un Estado y tendrían un cierto nivel, tal vez muy grande, de autonomía, y cosas así ya pasaron en Georgia, que es uno de los casos importantes que no hablamos en el paper, pero estados subnacionales cohesionados alrededor de una identidad étnica o de nacionalismo entran a un contexto de definición de la Constitución
estatal como un agente autónomo que va a tener muchas prerrogativas, incluso posiblemente monopolio del uso, las poblaciones tienen su propia policía en la región que se les reconoce como autónoma. Entonces esa es una opción. Y otra opción es secesión. Entonces, la región eventualmente no encuentra términos de diálogo con el Estado que de jure es reconocido internacionalmente y entonces decide formar su propia unidad con una personalidad internacional. Bajo el paradigma un poco estatal, estas son las dos opciones identificables. Hace poco presenté este trabajo y nos estaba una audiencia de filósofos y estaban ellos mucho más en la idea de exploten el universo de posibilidades. Imagínense contextos totalmente distintos a la sociedad internacional, de estados, y la verdad no sé muy bien cómo hacer eso. O sea, hasta ahora lo que veo en términos de consolidación de paz en contextos como este de debilidad con actores nacionales es o Asamblea Constitucional con mucha devolución de poder regional o autonomía, es decir, secesión. No sé esto que tiene que ver, o sea, hasta qué punto para México creo que tal vez no tanto. Pero por último, una distinción que me parece muy significativa o relevante es entre orden público y lo que está pasando, digamos, en Michoacán como asunto de orden público versus asunto de seguridad nacional. Es asunto de policía o asunto de ejército, y me parece que una de las dificultades es que no es claro, y la idea esta de hacer una gendarmería, que no sé qué quedó, como un híbrido policía-ejército, me parece que justamente revela la ambigüedad de la situación. ¿Podría ser un comentario un poco más largo? Tengo al profesor Aguilar, Esteban González, profesor Nacho Lozano, ¿alguien más a quien deba apuntar en la lista? Pablo, muchas gracias. Encuentro que este es un trabajo muy provocador, muy sugerente. Me llena de preguntas. Yo tengo 3 comentarios. Déjame enumerarlos brevemente. Bueno, me parece que va en contra, digamos, como la corriente del mainstream, que lo hace todavía más valeroso. Mi comentario central es su paper parte de un supuesto que no está dicho, pero que podríamos poner así. Supongamos que ya hay un estado de verdad dentro de un estado fallido, porque estos actores no estatales son actores que proveen agua, comida, ropa y salud pública. Eso quiere decir que eso ya, ahí ya, por principio ya hay un estado además de mucha más consecuencia que los estados fallidos mayores. Y desde ese punto de vista yo creo que tienen razón. Lo que pasa es que en cuántos lugares encontramos ese tipo de circunstancias, probablemente en Crimea o en estados subnacionales que se quieren independizar, que se quieren secesionar de un estado mayor. Entonces, digamos, en ese caso creo que su paradigma o sirve para esos casos o no sirve para mucho más. Si no sirve para casos como lo que se presenta, para los cuales se presenta el trabajo como de actores subnacionales, etc. Entonces creo que es cierto, pero por definición creo que es un argumento que sirve para muy poco. El segundo punto es que hay, me parece, en la arquitectura intelectual del paper, como tú mencionas, tratar de casar la parte empírica y la parte normativa. Y creo que acaba produciendo un extrañísimo matrimonio entre estas dos cosas. Un matrimonio entre, por un lado, una especie de argumento constitucional de prioridad del orden, donde no hay Estado, sí hay orden, etc. Y por otro lado, una ala normativa que le importan los derechos fundamentales, etc. Creo que este matrimonio tiene serios problemas de convivencia que no están siendo evidenciados en el paper. Porque en el fondo su argumento es un argumento consecuencialista. Y toda la parte del derecho natural, la teoría del derecho natural es súper interesante, pero me parece que es totalmente prescindible del argumento del paper, porque el argumento del paper es, si estos actores ya proveen bienes públicos, tienen legitimidad, etc.,
pues entonces ¿para qué tiene legitimidad para mantenerse y defenderse frente a los intentos de recaptura del Estado Mayor? Entonces creo que una de las consecuencias de este matrimonio es que una parte normativa sobra, pero hay una parte normativa que sí sería relevante y que no está. Y eso va, digamos, al término de cuando ustedes hablan de orden y Estado, actores no estatales. Porque sí importa qué tipo de orden es. O sea, hay muchos tipos de órdenes y no todos son desde el punto de vista normativo defendibles o legítimos. Si lo que nos preocupa contingtonianamente es el orden, pues entonces es cierto, la parte democrática no importa tanto. Y ustedes no, creo que ese resabio contingtoniano está en ustedes. Nada más que no está cabalmente asumido y por eso dicen, sí, tienen que ser legítimos, etc. Tal vez no democráticos, pero sí legítimos, etc. ¿no? Y lo mismo va con lo de actores no estatales, ¿no? ¿Qué son estos actores no estatales? Desde el punto de vista normativo importa, son individuos con derechos subjetivos fundamentales, son grupos, son asociaciones, son empresarios armados, etc. Creo que eso sí importa, ¿no? Y finalmente, para terminar, sí veo una consecuencia muy preocupante, digamos, en la línea de argumentativa del paper, que es una especie de legitimación del gobierno por sucedanía. En aquellas sociedades en donde no hemos logrado establecer los derechos individuales y el Estado de Derecho de manera real, efectiva. Este tipo de argumentaciones le da una cubierta a ese fracaso. Hace esta especie de la necesidad virtud de la necesidad. Entonces tal vez no sea necesario que haya instituciones incluyentes, porque una de las cosas que hacen los estados es que dan bienes públicos de manera universalista. Y claramente otros tipos de órdenes locales no necesariamente lo hacen, ¿no? Entonces puede ser como una justificación para abandonar el anhelo histórico de establecer órdenes democráticos universalistas. Y eso me parecería pues, una conclusión francamente perversa o regresiva para esta sociedad. Sin embargo, me parece que la argumentación intelectualmente me parece fascinante. Gracias. Entonces, sobre lo primero, sí, de acuerdo. O sea, tenemos que ajustar los criterios de estos derechos básicos de legitimidad, porque sí, básicamente, incluso derechos básicos en el sentido de Shu ya requieren algo así como un Estado. Y de acuerdo, algo como mini Estado funcionando como un Estado colapsado, pues así entonces, una opción que tenemos es abandonar, bajar la barra, por así decir, basta con seguridad. No podemos demandar de estos grupos que provean derechos a la salud, nutrición, educación, derechos sociales. Si queremos, digamos, mantener el universo de aplicación agrandado, creo que queremos hacerlo, pero por supuesto, la contracara es, o sea, ¿están ustedes realmente legitimando estos drug lords, warlords que básicamente preservan un orden despótico donde la gente a duras penas sobrevive? Y ese es, o sea, digamos, ese es el dilema duro que de acuerdo tenemos que confrontar directamente. Entonces tenemos que pensar, pues, hay esa toma tu taking que tenemos que pensar. Ahora, sobre el extraño matrimonio empírico normativo, de acuerdo, digo, hasta un punto. Tenemos una motivación, si quiere, realista, realismo normativo, el orden social es muy importante, es prioritario, es antes, poder consolidar un orden antes de poder buscar garantía de derechos, y algo así está en nuestra mente y está en el trasfondo. No estoy, o sea, supongo que en ese sentido es un argumento consecuencialista, se necesita algo así para llegar a los derechos. Y pues sí, es un consecuencialismo de derechos, un socialismo capitalista, ¿no? No estoy seguro que la parte normativa de derechos básicos sobre,
pero tal vez lo que sí creo, y tomo tu comentario uno, es tenemos que ajustar y hacer tenemos que desempacar el universo de derechos básicos y hacer una regulación más fina ahí. No creo que sobren, pero sí está demasiado demandante para lo que tenemos. Entonces, de acuerdo, tipología de órdenes es lo relevante. Y uno de los criterios relevantes al hacer la tipología, y tengo que trabajar con mi colega, que realmente sabe esto, es hasta qué punto algo así como derechos individuales básicos son, es decir, no queremos cualquier tipo de organización. Y derechos básicos es una manera de distinguir, pero creo que es más político, pero de nuevo con la salvedad. Legitimación del gobierno por soberanía, tal vez. Digamos, esto es algo. Básicamente identificaste los dos puntos gruesos en los que realmente tenemos que llegar a una resolución, pensar de esta forma, porque no creo que queramos, o sea, si hay un potencial regresivo en el argumento que es de vuelta al feudalismo. Sus señores feudales en sus regiones, que el Estado no llegue a tomarlos porque ya están garantizándolo. Y pues, sí, no sé, tratamos no queremos esa implicación. Pero entonces el asunto ahí es, bueno, uno es que las situaciones a las que nos referimos son intrínsecamente inestables, no son situaciones que puedan durar mucho tiempo, básicamente estamos hablando de un estado de guerra. Bueno, los estados de guerra pueden durar mucho tiempo, pero normativamente la idea es imperativo salir de un estado de guerra. La pregunta es hacia dónde o de qué manera. Y las dos opciones que estamos pensando, vuelvo a la respuesta anterior, es o bien algún tipo de, entonces el escape al riesgo regresivo profeudal o de sucedanía, es decir, una especie de pluralismo constitucional, pero dentro de la teleología o dentro de los ideales del Estado moderno, pero pues con un poco con una componente progresiva, pluralista hacia adelante, o algo así como una secesión, y eso me parece un camino más complicado, pero tal vez diría en respuesta a este riesgo es la manera como podemos evitarlo es enfatizar o agarrarnos de la idea del constitucionalismo, pluralismo constitucional y realmente explorar esa opción explícitamente. Esteban. Bueno, es que yo tenía aquí el orden, pero es indistinto, estamos así después. Doctor, buenos días. Más que una crítica, yo lo quiero felicitar, sobre todo porque estoy interesado en estos temas que son tan complejos. Me gustaría darle mi opinión, digamos, no tanto como representante de la Secretaría de Marina, que están mis comandantes, sino sobre todo porque, aparte de que soy candidato a doctor en Relaciones Internacionales, me he percatado que muchas veces estamos, digamos, nos enfrascamos tanto o problematizamos acerca de la teoría, ¿no? Y de las diferentes teorías, y tratamos de ajustarlas a la realidad. Realmente la teoría es un punto de partida para explicar la realidad, y mi sugerencia es más bien mis comentarios acerca de hacerse quizá un poco las preguntas pertinentes de por qué Michoacán y por qué no se ha dado este mismo fenómeno en otras regiones. Entonces, yo lo vería más bien como un problema demasiado complicado que tiene que ver con que los grupos delictivos en México operan de manera muy distinta. O sea, si nosotros analizamos lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Chapo, los caballeros estatutarios, lo que fue la familia Michoacán, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que tienen móviles muy diferentes. Entre ellos, eso sí creo que hay que hacer un análisis muy fino de lo que implican los grupos criminales en Michoacán, sobre todo cómo se da, digamos, la formación de la familia michoacana. Usted ya lo conoce, para sacar a los Zetas, lo logran, y después vuelve a la decisión de la familia michoacana, y están los caballeros estatutarios, y ellos tienen una particularidad que no la tienen los dos cárteles, digamos, todo este aspecto sectario, no religioso, ¿no? Donde hay ciertos ritos de iniciación, donde tienen ciertos objetivos, hablan de se sienten cruzados, operan de una manera muy diferente al resto de los cárteles, y es